Muy bien, hermanos. He titulado el mensaje El modelo del consejero cristiano. Consejos. ¿Cuán importantes son los consejos, no es cierto? ¿Cómo aconsejamos nosotros? Un padre aconseja a su hijo, ¿cierto? Una madre aconseja a su hija, o un padre también. Un hermano muchas veces aconseja a otro hermano. Pero, digamos, ¿cómo lo hacemos? Y ahí está la pregunta. Y creo que, entre otras cosas muy importantes, algo que nos ofrece este texto de Lucas 24 es un modelo de aconsejamiento cristiano. Obviamente, cuando realizamos la consejería, la realizamos de los unos hacia los otros. ¿Por qué? Porque somos familia de la fe. Dice la palabra: perdonando los unos a los otros, confesando los unos a los otros, orando los unos por los otros. Y bueno, unos por los otros nos da a entender de que todos somos pastores de todos, ¿sí? Nos da a entender el sacerdocio de cada creyente. Usted es pastor de su hermano. Usted es pastora de su hermano, ¿sí? Bien, ahora, esto implica aconsejar. Y aconsejar implica seguir el modelo de Jesús. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es un arquetipo, es un diseño, ¿no es cierto?, al cual nos sirve como punto de referencia para ir y para reproducir en alguna medida. Ahora entonces, veamos lo que hizo Jesús con estos dos caminantes de Emaús que caminaban realmente llenos de tristeza, porque había sido una Pascua, y una Pascua muy especial, la Pascua en que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Estos caminantes, que habrían sido discípulos de Jesús, se iban muy entristecidos, ¿no es cierto?, a Emaús, a su aldea de origen. Pero fíjense lo que pasó. Dice el texto que mientras ellos caminaban, ¿no es cierto?, a esta aldea que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, un largo viaje, un largo camino, mientras ellos caminaban, Jesús mismo se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocían. Algo obviamente de Jesús había cambiado, pero Jesús era el mismo. Sin embargo, cuando los ojos están velados por la tristeza y por la incredulidad y demás, no es posible reconocerlo. Pero aquí va el primer punto de nuestro mensaje. Un consejero comienza acompañando a aquel que tiene que aconsejar. Dice que Jesús se acercó a ellos y los acompañaba. Nosotros salimos aquí al hall de la iglesia y nos saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y me voy para acá, me voy para allá. A ver, no es ¿cómo estás? ¿Todo bien? Realmente en cómo estás estamos interesándonos por el hermano. Estamos dando lugar a que el hermano pueda expresar algo, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso de la consejería pastoral consiste en esto, en acompañar al otro. Sabemos que alguien está hospitalizado, sabemos que alguien está atravesando un problema. Qué bueno es hacer lo que hizo Jesús, acercarnos y acompañarlo. Primer punto, acompañar a aquel que está atravesando una dificultad. Acompañar a través de un llamado telefónico, acompañar a través de una visita, acompañar. Esto es la tarea de preaconsejamiento, es decir, cualquiera de nosotros que quiera aconsejar a otro, intenta primeramente establecer una relación, un vínculo con esa persona, ¿sí? Entonces, primer punto, Jesús se acercó a ellos y los acompañaba. Y entonces dice nuestro texto que Jesús hace una segunda cosa. Les pregunta, los interroga. Es decir, es un servicio que realiza. Jesús se interesa por qué les pasa a ellos. Segundo,
punto de nuestro mensaje. Un consejero hace lo siguiente: no solo acompaña, sino que pregunta. Pregunta, interroga. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Muchas veces nosotros en la tarea de aconsejamiento pastoral hacemos algo que es, damos por sobreentendido lo que le pasa al hermano. Entonces vamos y le hablamos. Y el hermano no necesita tanto que le hablemos. El hermano necesita más que lo escuchemos. O primero que lo escuchemos. ¿Sí? Y qué mejor disparador para escuchar a un hermano que precisamente preguntar. Porque si no, nosotros no podemos entender lo que le pasa. ¿Cómo vamos a entender lo que le pasa al otro si no lo dejamos hablar? ¿Cómo podemos conocer al otro si no es escuchándolo? Y escuchándolo en profundidad. Y Jesús entonces le pregunta a ellos: ¿qué son estas conversaciones que tienen entre ustedes? Y entonces dice que ellos estaban tristes. Pero ¿eres tú el único extranjero que no conoce lo que ha ocurrido en estos días en Jerusalén? Y entonces Jesús, como haciéndose el que no entiende nada, le vuelve a decir: ¿pero qué cosas? Y entonces acá viene la pregunta disparadora a que ellos hablen. Y es fundamental tener presente que la tarea del consejero pastoral consiste en 3 cosas: oír, primero; segundo, oír; y tercero, oír. ¿Sí? Entonces, nuestro segundo punto es que para aconsejar bien tenemos que escuchar bien. Tenemos que escuchar en profundidad. ¿Sí? Bien, ahora entonces, ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que era un hombre poderoso en palabra, un profeta, ¿no es cierto? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte y cómo lo crucificaron? Pero fíjense, ellos estaban tristes, dice el texto, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo cuando escuchamos a alguien, no solamente escuchar las palabras, y escuchar las palabras, que es muy importante, sino también ver los sentimientos que aparecen, los afectos que aparecen, las emociones que afloran. Y entonces, en primer lugar, ven que estaba con semblante triste. Ahora, en segundo lugar, empiezan ellos a expresar todo lo que ha pasado en relación a Jesús de Nazaret. Y dicen: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir, de restaurar a Israel. Miren, ¿qué hay debajo de la tristeza? Debajo de la tristeza hay una profunda desilusión. ¿Cuántos de ustedes se han desilusionado alguna vez en la vida? ¿Han sufrido alguna desilusión? ¿Sí? Algunas manos levantadas, ¿no? Sufrimos las desilusiones. Nos ilusionamos con algo y entonces se sufre a veces una desilusión, ¿no? Muy bien, ellos estaban desilusionados, ellos esperaban que Jesús era el que había de redimir, de restaurar a Israel. Se sentían desilusionados. Pero hay algo también por debajo de la desilusión, hay algo más profundo. Y fíjense ustedes lo que nos dice el texto. Nos dice, y a todo esto se añade el hecho de que el tercer día es desde que esto aconteció. Si ellos eran discípulos de Jesús, estos anuncios de Jesús de que al tercer día Él resucitaría, ¿no estaría corriendo un poco por su inconsciente? Me pregunto, ¿no? Y luego está diciendo, además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado, la palabra griega fuerte, nos han sacado de las casillas, nos han descolocado, porque fueron temprano al sepulcro y al no hallar el cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles. Bueno, acá tenemos otra cosa, ¿no? Habían visto visión de ángeles que dijeron que Él está vivo. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
Tercer día, el anuncio de los ángeles. Las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío, pero a él no lo ven, Y ellos siguen tristes, porque en el fondo no creen lo que han dicho las mujeres. En el fondo no han entendido estos anuncios, ¿no es cierto?, que había hecho Jesús. Entonces, por debajo de la desilusión está la incredulidad. Entonces tenemos primero tristeza, luego desilusión, pero más profundamente incredulidad. Jesús ha escuchado. Y entonces viene el tercer punto. Jesús ahora da testimonio. Jesús interviene, porque el consejero pastoral no solamente escucha, sino que interviene. Y acá Jesús interviene de una manera muy directa. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria? Qué intervención directa de Jesús, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El día iba declinando. Probablemente las sombras de la noche se reflejaban, se proyectaban sobre los pasos de los caminantes. Quizá el calor del sol iba atenuando y ya el fresco comenzaba a golpear el cuerpo de los caminantes. Pero sin embargo, una nueva luz comenzaba a despuntar en el corazón de estos hombres. Sin embargo, un nuevo calor comenzaba a caldear el corazón de estos hombres, mientras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba lo que las Escrituras de Él decían. ¡Qué tremendo! Jesús está devolviéndoles la esperanza. Jesús está sacándolos de la tristeza. Jesús está removiendo la incredulidad con la palabra de Dios, con la Escritura. Entonces tenemos nuestro tercer punto: intervenir, dar testimonio. Qué importante que es el consejero pastoral, después que ha escuchado, entonces interviene. Interviene con la palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso que es este texto. Llegan a la aldea donde iban y Jesús se hace como que va más hacia adelante. Pero ellos le insistieron y le dijeron: quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Señor Jesús, si tan bien nos has hecho con un poco de tu luz en el camino, ¿cuánto más será la intimidad del hogar? Si tan bien has hecho nuestro corazón con tu presencia y con tus palabras, ¿cuánto más será allí con nosotros en la mesa? Jesús entonces entró a quedarse con ellos. Y acá tenemos el cuarto elemento, el elemento de la liturgia. Porque fíjense ustedes que después que Jesús ha intervenido con las palabras, ahora lo va a hacer a través de una acción simbólica muy importante. Entró pues a quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Mis hermanos, obviamente cuando Jesús está allí, cuando Jesús parte el pan con ellos, les recuerda todas las veces que Jesús había partido el pan con ellos.
es como la celebración de la cena, ¿no es cierto? Jesús bendice el pan y allí en la intimidad del hogar lo reconoce. Es necesario abrir el corazón a Jesús, es necesario abrir el hogar a Jesús, es necesario dejar entrar a Jesús, es necesario que Él coma con nosotros, es necesario que Él participe de nuestra intimidad. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos, los ojos espirituales. Y allí lo reconocieron, se dieron cuenta que era Jesús. Y entonces se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos presentaba las Escrituras, cuando caminaba con nosotros por el camino? Mis hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando Felipe se acercó al eunuco y el eunuco no entendía al profeta Isaías? Y entonces le explica, justamente, le explica Felipe acerca de Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Cómo termina? Bajan del carro y son bautizados. Es bautizado el etíope. Es una acción litúrgica, el bautismo, la Santa Cena. Pero ¿qué hacemos nosotros habitualmente cuando estamos aconsejando a una persona? Oramos por ella. Otra acción litúrgica. Oramos al Señor. Y ahí pedimos una intervención directa del Espíritu Santo sobre esta persona y sobre el problema que la persona está teniendo. Entonces, número 1, acompañamos. Número 2, escuchamos, preguntamos, volvemos a preguntar, volvemos a profundizar. Número 3, intervenimos con la palabra del Señor. Número 4, oramos por esa persona. Yo me acuerdo en una entrevista pastoral, vi a un hermano que estaba completamente descreído de que podría encontrar trabajo. Había hecho todo lo que estaba de su parte. Y quizás el mensaje que él transmitía era: me voy a quedar en mi casa, no voy a hacer más nada. A partir de ahí yo comencé el trabajo de consejería pastoral. Le leí aquel texto en que, ¿se acuerdan ustedes? Que Pedro, su hermano, no habían podido pescar nada durante toda la noche, pero apareció Jesús, les mostró el lugar, ¿no es cierto? Y sacaron la red repleta de peces. Oramos, el hermano se quebrantó, pero resultó que a la mañana siguiente él comenzó a reiniciar su búsqueda. Esto fue un domingo a la tarde. El miércoles el hermano vino al estudio bíblico y le digo: ¿cómo está el tema del trabajo? Dice: pastor, ya conseguí trabajo. Hermanos, qué importante que es orar y cómo Dios responde. Porque la oración cambia las circunstancias después de cambiarnos a nosotros. A veces no cambian las circunstancias, pero nos cambia a nosotros, ¿no es cierto? Bien, entonces, qué importante que es la oración, qué importante que es hacer esto. Ahora entonces, quinta cosa, quinto paso. Dijimos acompañar, dijimos preguntar y escuchar atentamente. Dijimos intervenir con la palabra de Dios, la palabra adecuada al problema que la persona está presentando. Cuarta cosa, orar por la persona. Quinta cosa, esa persona tiene que reintegrarse a la comunidad de la fe. Nunca un proceso de aconsejamiento pastoral está terminado hasta que la persona se reintegra al cuerpo de Cristo, se reintegra a la iglesia del Señor, se reintegra a los cultos, a las reuniones, a la comunión de la fraternidad en Cristo.
y en aquella misma hora se levantaron. Pero como no había declinado el día, no había venido la noche, sin embargo, cuando Cristo vive y cuando Cristo resucita, la noche más densa se ilumina con la presencia del Señor. Entonces ellos levantándose fueron. ¿A dónde fueron? De vuelta a Jerusalén. Hicieron el camino inverso, volvieron a Jerusalén. Y allí hallaron a los 11 reunidos. Y decían, ha resucitado el Señor, gloria a Dios. Y daban testimonio y se alegraban porque la resurrección del Señor había cambiado sus corazones, les había devuelto la esperanza, los había sacado de la tristeza, los había sacado de la desilusión y de la incredulidad. Porque ahora entonces podían decir en la comunidad de los hermanos, ha resucitado el Señor. Y como Teresa agregó, luego el Señor se presentó ante ellos en la comunidad. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso texto! ¡Qué maravilla! Entonces recordamos los 5 pasos del aconsejamiento pastoral. Primero, acompañar. Segundo, preguntar y escuchar. Tercero, aconsejar con la palabra del Señor, con lo que el Espíritu nos va indicando. Cuarto, orar, fundamental. Y quinto, intentar, ¿cierto?, orar para que la persona se reintegre a la comunidad de la fe. Ojalá que podamos ser buenos consejeros pastorales, pero para eso tenemos que ser creyentes, seguidores de Jesús. Ahora, yo quiero hacer otra pequeña lectura de este pasaje y decirles, porque por ahí hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor personal. Entonces yo quiero preguntar, ustedes fíjense que los caminantes van en 2 direcciones, tristes, desilusionados, incrédulos hacia Emaús. En Emaús tienen un encuentro con el Señor y vuelven hacia Jerusalén. Esto es como una parábola de la vida, ¿sí? Podemos ir caminando la vida hacia Emaús, llenos de tristeza, de desilusión, de incredulidad, o podemos caminar la vida yendo hacia Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial. Podemos caminar la vida llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de fe. Pero todo esto depende de que nos hayamos encontrado con el Señor Jesucristo, que hayamos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y yo pregunto, ¿todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Lo hemos recibido por la fe? ¿Le hemos abierto el corazón? ¿Le hemos dicho, Señor, entra a mi casa, quédate aquí, porque el sol declina, porque declinan tantas cosas en mi vida? Quédate aquí, Señor, porque te necesito. Quédate aquí porque necesito de tu luz. Quédate aquí porque necesito de tu calor. Quédate aquí, Señor, porque necesito que me devuelvas la vida y la esperanza. ¿Le hemos dicho eso a Jesús? Si no le hemos dicho eso a Jesús, yo te pido que en esta mañana vos le digas esto a Jesús. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, quédate aquí, te abro la puerta de mi corazón, te abro la puerta de mi casa, quédate aquí. El día declina, pero tú estás y sale el sol de justicia y en sus alas trae salvación y saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Quédate aquí, Señor. ¿Quién quiere decirle al Señor, quédate en mi vida para siempre, Señor? Te abro el corazón. Levante la mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que hoy quiere decirle esto? Amén. ¿Habrá alguien más que hoy quiere decirle esto al Señor? Señor, ven a mi vida, ven a quedarte. Amén. Dios te bendiga grandemente, querida. El Señor sea con vos. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gloria a Dios.
Alguien más querrá decirle a Jesús: Señor Jesús, ven a mi vida, quédate conmigo, no te quiero soltar, quiero que estés conmigo, quiero que me acompañes. Alguien más que todavía no lo ha hecho, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Alguien más quiere decirle esto a Jesús hoy. Vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir a esos que han levantado su mano, pónganse de pie, allí en el lugar donde están. Yo quiero orar por ustedes. Ahí donde están, sentaditos, pónganse de pie. Quiero orar por ustedes en forma personal. Qué hermoso que es haber hecho esta decisión. Es la decisión más importante que podemos hacer en la vida. Empezar a seguir a Jesús, empezar a seguirlo a Él con todo el corazón. Que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por estas vidas que han manifestado recibirte en el corazón. Y entendemos la promesa que a todos los que te recibieron le has dado el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Gracias, Señor, porque ellos te reciben hoy. Gracias, Señor, porque tú que vives y reinas, tú que has vencido el pecado y la muerte en Jesucristo, tú que traes salvación, estás entrando a través de tu Espíritu Santo a la vida de ellos, estás llenando la vida de ellos. Oh Señor, te pido que ese Espíritu Santo traiga perdón de pecados, traiga vida nueva, traiga esperanza y una fuerza que sobrepasa todo entendimiento. Oh Dios, pido por estas vidas. Y Señor, pido también por hermanos y hermanas que están aquí, como la esposa de nuestro hermano Juan Carlos, que está enferma, y te doy gracias por ver a Juan Carlos hoy, como nuestra hermana que ha llegado de Venezuela tras una gran lucha y tratando de resolver un problema, pero gracias porque ella está aquí hoy con su esposo. Gracias, Señor, por las cosas que haces en nuestra vida. Pedimos que sigas obrando, pedimos que sigas actuando, pedimos que actúes sobre todas las personas que hoy han sido nombradas y otras más. Oh Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Dios les bendiga.